Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¡Epa! ¿Cómo anda? Opulencia, elegancia, muy bien. Ya que estábamos firmes como rulos de estatua. ¿Cómo le va? Estamos preguntando, ¿tenés tatuajes vos? ¿Hay Moreno? encuesta? Sí, tengo tatuajes. A ver, Uno me lo hice en vivo acá. a ver, la- no, pará, ahí, La República mira, Argentina y yo tengo las uno Malvinas. en el mismo lugar, brazo izquierdo interior. Sí, brazo izquierdo. Yo Después también, el mío es pequeñito. En el ese brazo es- derecho interior. El mío es nada, es una Tengo nada. a lo mi mío. equipo de fútbol Géminis. y a mi amigo Pato. Sí. Mi amigo, Ahí Pato estamos. que, Muy bien. mi amigo Pato que falleció. No, vos no tenés. No. Y tengo en la espalda un escudo familiar que me hice con mis hijos, qué mi bien. hija, mi papá. Bueno, los la muertos, los pregunta vivos, es para, por ejemplo, Chiche Heblum, Sí. si se tatuaría a Macri o a Alberto Fernández. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Ninguno de los dos? Todo esto es por el tatuaje de Mayra Mirá lo que Mendoza. tengo yo Claro. tatuado. Él tiene tatuado una Esto es lo cosa que tengo. muy alegórica, Muy muy bien. linda. Muy alegórico, Esto muy es- bien. Tiene que ver con Auschwitz. precisamente. Esto es Con un- Auschwitz, claro. un Esto se está rompe. roto, está Mira, roto el Por un juego el de- alambre de púa. El señor Silly se tatuaría a Cristina, Néstor. Cristina y Néstor, a los dos. ¿Ves? Uno Me en cada omóplato. Exactamente. Muy bien, Yo tengo un gracias. tatuaje, son 4 haces con los nombres de mis Sí, hijos. sí, señor. Muy bien, Sí, mira qué señor. lindo, mira qué lindo. ¿Usted tiene, aparte de ese... de ese No, genio, muy tiene alguno pequeñito más? esto nada más. La no. nalga, nada ahí, Recuerdo de nada. Constantinopla. No, uno de Recopla. Bocini podría serme yo, pero Qué no. lindo, uno del Bocha. Sí, uno de Bocini. Hay varios que están tatuados ahí que yo sé. Acá en Intratables. Sí, señor, sí, señor. Pero vos qué votarías así, uno de Alberto, uno de Macri. ¿Yo? Es jodido, ¿no? No, yo me haría el de Muñeco Gallardo y lo voy a decir ahora, aprovecho que estás vos. Por favor. Si nosotros volvemos a ganar, ya no me falta tatuarme la copa con mis hijos. No lo voy a decir porque es recontra mufa eso, ¿no? No digas nada. digo No digas nada, no digas nada, no digas nada. No, digas sí nada. lo digo. Siempre No quise apuesta, digas siempre nada, gané. no. Me voy a tatuar la Copa Libertadores al Muñeco Gallardo, al Monumental y a Vespucio Liberti. Listo. Chao. La avenida Libertadores. Listo. entera. Perdón, Y todo, ¿qué hay? y la Avenida Perdón, Libertador. Perdón, Fabi, ¿qué encuesta hay hoy? La encuesta No, la encuesta es Intratables. esa, si te harías un Ah, tatuaje esa es la encuesta. de Alberto o de Macri. Usted, todo por el tatuaje de De Mayra, Mendoza. muy lindo, che, el tatuaje de Mayra Mendoza, El ¿lo vieron? artista, ¿usted lo tiene? ¿Quién es? ¿Alguien No, lo ¿quién es? contrató? ¿Alguien Yo lo estaba contrató? preguntando hoy en producción, ¿quién es el artista que hizo Es de ese Zona tatuaje? Sur, averigüe. Y no quiere aparecer No en la quiere tele. aparecer en la tele. Yo lo estuve buscando para mañana para involucrado, No, para pero en traerlo acá serio, polémica. ¿En parece serio? una foto el tatuaje. Es espectacular el artista, De los mejores espectacular. que he visto, no sé quién es, alguien nos y dice el, por y el de redes Maradona sociales. con Diego Pérez, también, muy bueno. Sí, sí. Ahí está, mirá, mirá. mirá. Es Mirá lo que son las expresiones de impresionante. la cara, Lo boludo. crítico que está con la Las corbata patas muy de prolija. gallo. Muy prolija la corbata. Las patas de gallo perfectas. ¿Qué la producción sombra. puso esto al aire primero? ¿La de Intratables o la de Polémica? No sé, pregunto. La de No, Intratables nosotros lo fue. hicimos ayer. Ah, Qué lástima. Antes que Mayra lo hicieron. Sí, Antes que Mayra. Antes que Mayra se lo tatuó y dijimos, Antes que Mayra se va a tatuar. Perfecto. No, mentira. Lo hicimos Bueno. ayer involucrado. Bueno, ustedes se eh, querrán ir, digo, no sé. Nos queremos se les ir, hace no, tarde. pero yo quiero saber el tema del día de hoy. ¿Quién es el invitado Mirá, del día? Está José Luis Esper con está Sergio nosotros. Berni, que... Sergio, querido está acá, amigo, querido ¿podés darle amigo. un plano? Querido amigo. Sergio Berni, ¿vas a ser ministro de Seguridad de Kicillof? No sé, esa Wow. es una decisión que tiene que tomar el Qué gobernador. bomba, tirá. Pero si el gobernador en este momento está viendo y te llama, ¿qué le vas a contestar? Nosotros somos Superhéroe. militantes y estamos Vamos, permanentemente Sergio. trabajando en un proyecto político. Ah, me dijo que sí, ¿no, Mariano? Pero ¿qué tal? No, ¿qué te parece? Es Eso un una honor, decisión que viejo. va a tomar el gobernador en el momento que la tenga que tomar. Bueno, mira, si llega a ser Berni, Mariano, vos y yo sacamos pleno acá. ¿eh? Me encanta, si llega a ser Berni, Si llega a ando ser yo Berni, con un vos y camión yo. blindado por Zafamos. la calle. No, Bueno, acá hay estoy- como una especie de moscón, te digo. Me encantaría, bueno, un es lo moscón que... inmenso. Bueno, la verdad, hay un moscón, ¿qué te digo? Me encantaría. Bueno, Está Sergio Berni. Me gusta. Sí, Bueno, sí, no, Fabi, ¿qué hay? Mirá, una situación que vemos de Alberto lo apura el Papa. Por tema lo mandó a Tucho Fernández. Tucho Fernández es representante del Papa, ¿en Es serio? la voz absoluta del Papa en Argentina. Ese era un Todo el buen tema, resto no. Fede. Ese era un buen Tucho tema, Fede. Fernández, el Tucho arzobispo Fernández. de La Plata. Lo apura el Fondo Monetario. La búlgara le dijo, che, ¿el plan dónde está? Tuvieron que hablar por teléfono hoy. Lo apura el sindicalismo, ya está hablando del bono de fin de año. Lo Habló apura el gobierno Pablo macrista, Moyano. que se va diciendo, che, la transición cuando la hacemos. Está como todo el mundo, bueno, salgamos No, del no, gas. que esta no puede Salgamos. apurar. Es como una sensación de Alberto, pasate a nafta, ¿no? Me parece que todo el mundo le está todavía diciendo no eso. Pero si no asumió. Si el chavo no asumió todavía. Ah, ¿ustedes suéltenlo. creen que el poder lo tiene Macri en este momento? No, el poder no, pero tampoco para poder ponerlo a nafta. ¿Qué O quiere sea- que entre a la Casa Rosaria? Correte, boludo. Salí, salí. déjame Gobierna sentar. desde Puerto Bueno, sí. Madero, No, como bueno. hacen todos los presidentes electos.
gobiernan desde sus oficinas. Pero ya lo está haciendo. Hizo una, Es una cosa para debatir desde el quincho con una buena tira. Exacto. Vamos. Y un trago de viñas de Balbo. Sí. Ustedes se tienen que ir, se les hace tengan tarde. muy buen programa. Hasta como mañana, todas las 10:30 noches, Fabián involucrados. querido. Chau a todos, Le mando un saludos. beso a Chau, Debbie chau, Araneda. chau, Nos chau. vemos mañana 10:30 en Chau, chau, Involucrados. chau, chau. Que Dios lo bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Sergio Berni, por favor, adelante. El posible ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, no sé. Estamos nosotros acá tirando ideas. ¿Qué te dice? Acá se ¿Cómo sienta. hacerte cargo de este fierro caliente? ¿Cómo? Y sí, así. Es literal, ¿no? Es buen punto. ¿Cómo le ofrecen a uno un cargo? No, la verdad que no. Hablando Sí, en serio. realmente me parece que hay que ser muy responsable. Me parece que están tanto Alberto como Kicillof están en un momento de conformación de sus gabinetes de acuerdo a las necesidades y características que hoy tiene la política nacional e internacional. Hay que ser respetuoso. Me parece que sería una irresponsabilidad empezar a tirar nombres o Pero hacer ¿cómo lo hizo especulaciones. Cristina, por ejemplo? Bueno, con Cristina es distinto. Yo con Cristina tengo una relación de 32 años de trabajo político y tengo por ahí una comunicación totalmente distinto a... Claro, ahora qué tal. Bueno, ahora. Es raro, Sergio, que Sí. su nombre no esté circulando porque tiene buena imagen la gente Está y ha circulando, sido ¿cómo? un buen No, sí, secretario. está, No, está. está circulando, el tema es que no está Y bueno, pero vuelvo... Algo que a vos te No, pauta. yo trabajo, yo con Axel tengo una relación excelente, cada vez que nos juntamos hablamos de diferentes temas, de política, por supuesto no solamente la seguridad, la educación, la salud, son temas que a Axel le preocupa y él está armando, le vuelvo a repetir, me parece que la situación política no solamente en la Argentina es una situación política complicada, sino también a nivel internacional y me parece que eso requiere de una sensibilidad y por sobre todas las cosas de una interpretación del marco político de lo que está sucediendo que amerita que se tome con mucha responsabilidad la conformación de cuál va a ser el gabinete Bien. que va a acompañar a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, ya seguimos hablando con Berni de muchos más temas. Además, encuesta de quién te harías un tatuaje. Alguien dirá, che, ¿por qué Macri o Alberto? Bueno, ¿qué quiere que preguntemos? Es el presidente que se va y el presidente que llega. Bueno, pero si querés hacerte de Gioja, por ejemplo, no podés. Hacete de Gioja, querés hacerte de Garaboy, de Berni, estás en tu Uno derecho. de Sergio. 1000 votos. Bueno, Macri 72%, Alberto 28%. 72% Macri, 78% Alberto Fernández. Ya viene un informe que lo hemos titulado, tengo por ahí, algo así como, bueno, parece que Dios no era argentino. Me mira Pablo Caruso, no puede creer. Dice, ¿cómo van a decir esto delante mío? Te van a excomulgar a vos. ¿Cómo? ¿eh? Dios... No sé, nunca fue argentino. Ah, ¿nunca fue argentino? Bueno. Santa Polémica. Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata y hombre cercano al Papa Francisco, cuestionó a Alberto Fernández por impulsar la legalización del aborto. Arzobispo Víctor Manuel Fernández. Si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Pero me preocupa más otra cosa. Yo le escuché decir antes de las elecciones que no consideraba que este tema fuera una prioridad o una urgencia, que dividía al país y que había que analizarlo bien y con tiempo. Muchos le votaron confiando en estas palabras. Muchos lo votaron confiando en estas palabras. La relación entre el Papa y los presidentes argentinos nunca ha sido cercana. Cristina y Macri tuvieron sus idas y vueltas con el sumo pontífice y parece que Alberto arrancó con el pie izquierdo. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria si usamos nuestra dirigencia como escalón para nuestras ambiciones personales. Me hubiera gustado ver a Bergoglio, Papa. No hubiera soportado ver a alguien con más poder que usted. Ojalá, yo lo hubiera votado a Bergoglio. ¿Lo hubiera votado? Cristina, sácamelo. Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor y que en su momento fue ungido por su pueblo. Cuando se despedían, el cardenal Jorge Bergoglio le dijo, rece por mí, yo voy a rezar por usted, y sacó de su bolsillo una medalla de la Virgen de Satanudos, que sorprendió a todos los presentes. Escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Desde el gobierno dicen que Bergoglio es como lo consideran como el jefe de la oposición. Bueno, gracias. Muchas gracias.
¿Qué pasa con la memoria? La sospecha sobre Bergoglio es su actuación en la época de la dictadura. Recibió de manos del Papa un regalo para Néstor Iván. No me esperaba nunca que traje un regalo para mi nieto. Si el Papa es peronista, va a jugar políticamente para ganar, no sé si con Cristina, pero va a querer ganar su propio juego. El Papa no viene a Argentina por la grieta. El Papa Francisco recibió el sábado por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Me alegra que se ratifique lo que yo vengo diciendo, que tengo una relación seria de años con el Papa. Yo hubiera querido ir a Argentina, pero no pude hacerlo, no es posible. Mi última visita al Papa, le dije, por supuesto, le reiteré que siempre está invitado, que no lo sienta como una presión. El mundo es más grande que Argentina. Tiro el tiempo como el elástico. Hasta pronto. Bueno, a ver, hasta pronto. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos un poco sorprendidos. Según la liturgia macrista, el Papa, no lo dicen directamente, pero lo dicen informalmente, el Papa fue el jefe intelectual del Frente de Todos. El macrismo te dice, no, el que armó todo esto fue el Papa. Entonces uno suponía no lo que... probar. Claro, no, bueno, pero en el imaginario macrista, el que unió a Cristina, Alberto, Massa, el otro, los gobernadores, fue el Papa. El punto es que uno imaginaba a partir de esto, bueno, por fin, una buena relación del Papa con el presidente argentino. Habida cuenta de que con Kirchner la relación siempre fue mala, como arzobispo de Buenos Aires. Bien. Con Cristina fue mala y después fue buena. Hasta que fue Papa. Hasta, claro. Cuando fue y Papa, con Macri fue mala. Y ahora dijimos, bueno, ¿y qué pasó? Pero si ya Alberto Fernández utilizó, digamos, de los buenos oficios de la Iglesia para llegar a la presidencia, ¿por qué seguiría construyendo un vínculo que no cree? Ah, bueno, pero hay que avisárselo a la Iglesia entonces. Igual, pero... no, y lo digo porque vos sabés que cuando Néstor Kirchner llega al poder, lo primero que hace es trasladar el Te Deum del 25 de mayo. Por eso, no, la relación entre Kirchner y Bergoglio fue fantástica. Kirchner decía que Bergoglio era el jefe de la oposición a su gobierno. El jefe de gabinete en ese momento, Alberto Fernández. Fue una posición unívoca, digamos, que sostenían Néstor y Alberto Fernández. Perdón. Entonces, hoy cuando Bergoglio es elegido Papa, el único país donde los diarios, algunos diarios, alaban del nuevo Papa era Argentina. Y Pablo no me va a dejar de mentirlo. Bueno, ¿te acordás lo que fue? Los primeros días. En lugar de estar acá enfervorizados, todos felices y contentos que un Papa había sido argentino, había diarios recordando el pasado del Papa. Bueno, que no sabemos si era verdad o no. A la dictadura, claro, cuando en su país. Y tenía 89% de imagen, fue entonces se pusieron abajo de la sotana. Pero hoy después vino la etapa de las fotos. Las cosas cambiaron. Entonces prestemos atención a lo siguiente. Hoy, ¿qué conviene? Estar atado a un Papa, después Flor va a dar datos, que tiene una muy buena imagen en el mundo, pero floja entre los argentinos, o conviene estar con una parte importantísima de la sociedad que pide la reglamentación del aborto. ¿Qué hay que hacer? Ah, qué buen planteo, ¿eh? A ver, ¿qué opinas vos? Es buen planteo. Ahí enfocaste el tema. Vimos hace unos días. Qué complicado, por no utilizar otro término, somos los argentinos que en este pasaje histórico, que seguramente con el correr de las décadas vamos a verlo como algo tan importante, estamos desaprovechando la oportunidad de valorar como corresponde a un Papa que es un Papa argentino. Estamos cuestionando a Francisco, pero somos lo peor que existe, porque si cuestionamos un Papa, bueno, respetar Juan Pablo II, después vino Benedicto, ahora tenemos a Francisco, es nuestro. No, en este caso, en este caso particular, pero quiero recordar, quiero recordar que el informe muy bueno que termina con la historia, arranca con el presente. El presente es que el Papa está enojado con él. Digo que desde que asumió Francisco estamos discutiendo. Hay una grieta, Hay una grieta, Carolina. Una fuente muy cercana a Alberto Fernández y lo que te dicen ellos es que no hay ninguna grieta con el Papa, que con el Papa están en excelente relación. Yo lo que siempre dicen eso. Déjame terminar. Lo que yo le dije, una persona es del riñón del Papa. Y me dijeron, el riñón del Papa es enorme. No, no es enorme. Porque hay un montón de no es enorme. El Papa, lo que me dijo la fuente. El Papa o Francisco lo que Moyano el sindicalismo. Cuando se nota que está un poco cercano al kirchnerismo. O sea, el Papa vendría a ser un secretario general del sindicato de la Iglesia. ¿Cómo cambian los medios, muchos periodistas y la imagen? Cuando hay alguna
algún guiño cercano al kirchnerismo, le pegan. Cuando hay algún guiño que se distancia del kirchnerismo, Rubio de José Celeste. El Papa en el medio de la grieta. Perdón, pero primero nos olvidamos de la... Buscame la tapa de Clarín y Nación de hoy. Ahora Pablo, te dejo para el final a vos. Buscame la tapa de Clarín y Nación de hoy. Nos olvidamos de la figura de Valdés. Nos olvidamos. No, hoy no, Valdés no, Valdés hoy no. Y nos olvidamos que el Papa acaba de hablar en contra de las prisiones preventivas. ¿Podemos elegir ese titular también? Bueno, el Papa, podemos elegir ese titular, elegimos otro. La gente no, Ernestina, elegimos el que es este. Perdón, pero ¿qué es? Pero ustedes se creen que la gente cambia la opinión del Papa por las misiones preventivas, el 0,01. ¿Sabés qué siente la gente? La distancia de un Papa argentino que no volvió. ¿Cómo saben que siente la Argentina no volvió nunca más a la Está Argentina. hablando de Macri, chicos. Y lo postergó. Está hablando de Macri, por ejemplo. No está hablando del kirchnerismo. El grupo aplausos, cálmese. Voy a lo siguiente. La gente a la hora de evaluar al Papa, no nosotros que vivimos en un círculo informativo, no está pendiente de la última declaración, si la prisión preventiva o no. ¿Sabés qué siente la gente? Que el Papa es argentino y hay una distancia brutal entre el Papa y la sociedad argentina. El Papa iba a venir, nunca viene. Ahora tampoco viene el año 2020. Igual déjame darle una dimensión política a la decisión de Alberto Fernández de proponer el tema y decir que lo va a mandar como proyecto del Ejecutivo. Tema aborto, estamos hablando. También es una señal, digamos, hablábamos mucho en estos días de la estrategia política. Alberto Fernández hace guiños permanentemente al sector más progresista, digamos, de su electorado, que es la política exterior, que nos sorprendieron en estas últimas horas, que es el tema del aborto, que son maneras de, digamos, ir por izquierda. Sí. ¿Puedo decir algo? A ver, vamos a explicar un poco cómo estamos parados. El árbol está tapando el bosque. Esperemos un segundo, Sergio, explico el tema que pasó, porque capaz que hay gente que no, como dice Pablo, no tiene todo el mundo por qué estar enterado de lo que estamos hablando. Alberto hizo declaraciones ese fin de semana, insisto, para mí el mejor reportaje que se ha hecho por las respuestas de Alberto, que fue el de Página 12 del fin de semana. Porque me parece que está el compendio de lo que él quiere o de lo que él pretende hacer de su gobierno. En ese reportaje habla de que, da a entender que está a favor del aborto y después se explicó que esto se traduciría en el envío en el mes de marzo de un proyecto del Poder Ejecutivo, no de un diputado o un senador, a favor de una de las variables a favor de la interrupción del embarazo. Muy bien. Con una aclaración más. Y en esto sí hay que ser justos con Alberto. Cuando lo criticamos, pero también hay que defenderlo cuando él no tiene la culpa. Tucho Fernández, yo le digo Tucho, Víctor Tucho Fernández, arzobispo de La Plata, vocero del Papa en Argentina, dijo que una cosa fue en la campaña y otra ahora. No. Alberto, hasta en el debate presidencial, dijo que estaba a favor del aborto. En este punto tenemos que ser justos con Alberto. Perdón, y quiero terminar. Alberto, acá no, Alberto dice lo mismo. Claro, es lo que decía previo a ser presidente electo, era que iba a despenalizar, no a legitimar, que es básicamente... Pero no es que dijo yo era antiaborto. Ahora, perdón. No. Este ha sido un papa... ¿Puedo terminar de hablar? Legalizar. Este es un papa que ha sido bastante reformista. Ahora, pedirle a la iglesia que avale que un presidente, ya sea de Argentina o de cualquier país, mande un proyecto. Pero espera, Gustavo, pero pará un momento. ¿Era necesario que Tucho Fernández salga con los tapones de punta como salió? Pero que penaliza el aborto, así como era necesario cuando... A ver, Sergio, a ver. Yo creo que me parece que son dos discusiones totalmente distintas. Me parece que una cosa es lo que pensamos y otra cosa es la realidad. Alberto Fernández, el próximo presidente a partir del 10 de diciembre, es un hombre de Estado y como hombre de Estado tiene que tomar definiciones que la sociedad está reclamando. ¿Qué quiere decir? Mire, en el caso mío personal, yo soy cristiano, no estoy a favor del aborto para nada, en absoluto. Soy abogado y desde el punto jurídico creo que nadie puede apropiarse la vida de otra persona. Ahora, tengo 32 años de médico y me la pasé la mitad de mi vida en un quirófano y la otra mitad en terapia intensiva. Y vi morir muchísimas mujeres por el síndrome de Mondor, que son los abortos mal hechos. Que en la Argentina no deja de ser... ¿Y eso te hizo cambiar la opinión? Pero el presidente tiene la responsabilidad, el presidente tiene la responsabilidad como hombre de Estado de generar política de Estado para un problema que tienen las argentinas que ingresan en un periodo y me parece muy bien que la iglesia esté de acuerdo. A ver, quiero escucharlo a Pablo. A ver. Dos cosas. Una que lo que dijo el doctor
Berni. Tucho Fernández no es cualquiera, ¿no? No, por supuesto que no. Además de una inteligencia. Vos fíjate, fue el rector de la UBA durante mucho tiempo. De la UCA. De la UCA. Y hay que decir algo más. Tucho Fernández es el que, entre comillas, avaló, y gracias a Dios, a Agustín Salvia. Claro, pero... Cuando no había INDEC, y el único dato que había de pobreza era Salvia, el que bancaba la parada de Salvia era este señor Fernández. Sí. No Alberto, sino Tucho. Al doctor Berni le quiero preguntar, como médico, como cristiano, dijo que no está a favor del aborto. ¿Usted cree que... No, pero no estamos debatiendo el aborto. No, pero déjame, quiero... pero no desviemos el eje. Me gustaría preguntarle. Me gustaría preguntarle si el aborto es un hecho médico. Por supuesto, si es generado lo que se llama legrado, es un hecho médico, es una práctica que se realiza, no es natural. Hay abortos naturales y aborto provocado. Estamos hablando del aborto provocado. Sí. Claramente... Pero Pablo, un problema sanitario... No estamos discutiendo el aborto, estamos discutiendo la cuestión política del Papa con el nuevo presidente. Te digo, primero, el Papa no viene a la Argentina, vos estabas preguntando recién. ¿Por qué? Porque ve intratables. Porque ve intratables. Exactamente. Bueno, y cuando ve las opiniones médicos... perdón, para un momento. Porque en Italia se llevan todos bien. Porque en Italia se llevan todo bien. Por eso mismo está recontraocupado. Primero tenemos que entender que el Papa no es más argentino. No se lo meten en la cabeza. Sí, pero se meten todo. Momento. No, mentira. A ver, dejémoslo terminar. Déjame terminar una cosa. Primero, que el Papa no es argentino. El Papa es el jefe de un Estado chiquito. ¿A cuántos países latinoamericanos no visitó desde que es Papa? Gustavo, te pido por favor. Te pregunto, pareces una persona educada. Pero educadamente se lo estoy preguntando. Bueno, ahora va la pregunta. Espera que termine. Escuchemos. Espera que termine y después le preguntamos. Gustavo Arabia pregunta primero. Adelante, profesor Caruso. Entonces, ¿sabes por qué no viene el Papa? El Papa tiene dos cosas. Una, que el único que no sabe por qué viene el Papa es él. No tiene millas. Espera, pero ¿por qué no me dejas hablar? Déjenlo terminar. Déjame terminar. Yo cubrí la visita del Papa Juan Pablo II a Nicaragua y después te voy a contar una cosa, hay tiempo. Pero hay una cuestión importantísima. Primero, el Papa tiene en su cabeza que el único que lo sabe porque no viene a Argentina es él. Pero te voy a contar algo que es información. Cuando fue el primer año del pontificado de Francisco, fueron los obispos argentinos a visitarlo y le entregaron, porque ustedes saben que no es el Estado el que invita a un Papa a la Argentina, sino es el episcopado de ese país. No es el Papa no recibe condecoraciones, el Papa no da condecoraciones, el Papa no va a comer con el presidente de la nación que visita, nunca va a dormir a la nunciatura. Y si él, en ese momento, cuando le entregan al Papa la invitación al episcopado, eran 5 obispos, le llegaron por otro lado 2 actividades diferentes que no era todo lo que él había pensado. Dijo, ¿pero por qué es esto? Porque había 2 obispos que no estaban de acuerdo. ¿Y sabes lo que le dijo el Papa? Y te lo puedo decir con personas que estuvieron ahí. Dijo, el día que se pongan de acuerdo ustedes dos y estos papas entonces también, entonces el Papa no viene por la interna de los obispos. Del episcopado. El Papa tiene un problema. ¿No era por culpa de Macri, de Cristina y de Alberto? En absoluto, porque el Papa... Mira, como... Pero Jesús, por eso, perdóneme, Pablo, pero por eso se puede castigar a toda la feligresía. ¿A toda la Grey Católica Argentina? No se castiga. ¿Cómo que no se castiga? Mire, le voy a decir algo. Yo confío, y creo que Berni también, el doctor Berni, no me va a dejar mentir. Confiamos como cristianos que el Papa toma decisiones correctas. Y Pablo, ¿cómo están leyendo que esté cayendo la cantidad de católicos en la Argentina, que el Papa no tenga una buena imagen alrededor de la mayoría de los argentinos? El 27% de los argentinos, por ejemplo, cree que no se debería involucrar como se involucra en la política. Al 40% de los argentinos le parece una figura que no es representativa, que les es indiferente. Catalina, primero te voy a preguntar de dónde sacaste esa estadística. Del CONICET. Espera, busquemos la encuesta. Espera, está bien lo que plantea. Ahora la ponemos al aire. Hay un dato que es brutal de la encuesta que me dice Cata, que bajó la cantidad de católicos. No, bueno, el 62,9. Es un fenómeno en el mundo. Mire, no vamos... Esperen que ahora lo ponemos acá. Católicos no vamos a ser los que, por cantidad, aunque queden 2 solos, 2 solos, ya es suficiente. 2 solos van a quedar. Y eso lo dijo
Jesús ya en el Evangelio. Bueno, pero encontraré fe cuando vuelva a la tierra. No. Perdón. Pero espera que a ver, poneme la placa a pleno. Esto es lo que decía Cata Delía. Exacto. Vení, Cata, vení. Pues esto es lo que planteaba Cata. ¿Y dónde está la fuente? Cata está con ese, CONICET. Cata está con esto desde temprano. Es una encuesta del CONICET que hizo en 2008 a los argentinos para evaluar las creencias de los argentinos y la volvió a repetir en 2019. Y lo que registraron, entre tantas muchas otras cosas, es que está bajando el número de católicos y que la imagen del Papa entre el 40% de los argentinos es indiferente. Ahora, acá está. En el 2008 bajó 14 puntos los católicos en Argentina. ¿Se ve? Muy bien nuestro director, ¿eh? Muy bien nuestro director. ¿Se ve esto? Esto es la clave. Cata, ¿me permitís? Yo te puedo contestar eso. ¿Te puedo contestar eso? Está muy bien. ¿Sabes qué? Si conocés la historia, que creo que son una persona muy culta, conocés la historia, cada tanto en la iglesia es un árbol frondoso y muy grande y a veces lo sacude en tormenta. Lo sacudió el Concilio Vaticano II, donde 2/3 partes de los sacerdotes y monjas se fueron. Está bien, Pablo, pero los frutos del árbol están cayendo del lado de los evangelios. También a la monja le dijeron de todo en ese concilio. Permitime. Sí. Sufre una tormenta donde se caen hojas y se caen ramas que está bien caída. Pero se les cayeron un montón. No importa. Claro, se caen muchas ramas. 1960, te puedo dar un dato más, 1960 el 90% de los argentinos eran católicos y ahora el 62%. Pero si te doy una tonelada de estiércol y te doy un diamante, ¿qué elegís? No sé a dónde va tu pregunta. Y va a un montón, grandote. Y una cosita así chiquita. Pablo, ¿cuánto tardó Wojtyla? Vos sos un hombre muy culto, con mucho conocimiento de la historia y del Vaticano. ¿Cuánto tardó Karol Wojtyla, Juan Pablo II en visitar Polonia? Eso es muy distinto. ¿Cuánto? Te voy a contar una cosa. ¿Cuánto tardó Benedicto XVI en visitar Alemania? Nada, apenas. ¿Y por qué Wojtyla fue a Polonia enseguida y Benedicto fue a Alemania enseguida y el Papa no viene a Argentina enseguida? Pero hace 6 años que es Papa. Comparando peras con manzana. ¿Y Alemania qué? Vos sabés, Juan Pablo II fue el principal, junto a Reagan, el principal promotor de la caída del comunismo en Europa. Y explícame cuánto tardó Benedicto XVI en visitar Alemania. Nada, porque ¿por qué? Nada. ¿Qué vas a decir? ¿Porque el avión duró 1 hora el viaje? No, porque no eran argentinos. Entonces el Papa nos tiene asco a nosotros. No nos tiene asco. Pero nos tiene asco a nosotros, los argentinos. No diga lo que yo. ¿Se olvidó que es argentino? El Papa no viene, yo creo, te digo, te vuelvo a repetir. El Papa no viene y solamente él lo sabe por qué no viene. Yo te di una información que evidentemente... No, lo de los obispos puede ser. Hay una interna entre los obispos... Fabián, perdón. Sí. Más allá de lo que sostenga Pablo, lo que es un dato que no teníamos que aporta Pablo. Y lo que trae Cata, que es una fuente, uno ve en la Argentina un determinado deterioro. ¿Por qué? Porque las generaciones van cambiando y porque las generaciones se van modernizando. Vos hoy a un chico de 12, 13, 14, 18 años le decís no use un preservativo, una relación sexual porque la iglesia no está de acuerdo y te dice vos sos de la prehistoria. Vos hablás a favor o en contra del aborto y hoy un chico o alguien que fue creciendo fuera de nuestros ámbitos te dice vos sos de la prehistoria. Los casos vos hablas de pedofilia, que es un escándalo en la iglesia. No, pero no nos metamos en pedofilia. Perdón. Vos tenías datos de Tucho Fernández. ¿Qué tenías? Tiene que lo escuchar un segundo a Donovan. ¿Qué tenías? Una opinión, era economista, perfecto lo que hizo Tucho Fernández. Marcarle al presidente electo la cancha de entrada. Y es que la iglesia tiene que marcar su posición, no lo puede dejar pasar. Claro, la responsabilidad. ¿Qué vas a hacer, la vista gorda? Y hago una pregunta, ¿y si ahora Alberto archiva el proyecto de aborto? Todo el mundo aprendió que hay que marcar la cancha. No, porque Alberto Fernández no lo hace para congraciarse o no con la Iglesia Católica o con el Papa Francisco. Alberto Fernández, como discutimos en su momento, por qué Macri había abierto el debate en el Congreso, Alberto Fernández necesita de la discusión respecto del aborto, de la discusión entre un sector del progresismo con otro más conservador, en el medio de decisiones económicas complejas. Estás hablando, Pero vos estás diciendo... Estás hablando, claro.
Bueno, no le podés decir que es una distracción. No, bueno, recordemos Porque te voy a que contar una cosa. para Macri fue el aborto y yo creo que para Alberto Fernández también lo va a hacer. Independientemente que él crea en eso, hay timing para las cosas. O sea, perdón, aquellos que estamos... Yo no soy militante, pero estoy muy a favor de que tengamos una modificación en el sistema legal con respecto al aborto. Como digo yo, no estoy a favor del aborto, pero estoy a favor de su despenalización. O sea, lo que estamos a favor de la despenalización, tenemos que quedar, o sea, tenemos que acostumbrarnos que nos van a usar de distractivos. ¿Cuántas mujeres están presas? Igualmente, bienvenida sea De a uno, hice una pregunta. No estamos discutiendo aborto. Estamos debatiendo. Yo que estoy a favor de la despenalización, tengo que aguantar que los presidentes me usen de distractivo. Hay tiempo para lo Sí, que Macri lo hizo. Macri lo hizo. ¿Por qué tenemos que meter la ideología en absolutamente todo? Hasta en los temas... Vos decís que Macri quería. Vos decís que Macri quería. Yo no digo que Macri quería. Digo que Macri hizo muy bien en poner en discusión ese tema que la sociedad... No digo que lo tenías al lado, porque nosotros estamos hablando de un centro urbano muy progresista. Quiero ver a ver cuántos van al norte. Sí, señor. ¿Qué piensa la gente? Y acá Caruso grita y perdieron, les grita Caruso. Nos grita, va. Argentino que fue enviado por el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo estaba en... Es la primera vez que el Ejecutivo envía una ley en la cual... Bueno, Alberto dijo que quiere hacer lo mismo. Pero eso estuvo bien, Eso tiene una lectura política. Está bien. No es solamente una lectura legislativa, tiene una lectura política y coincido con Débora. Perdón la pregunta que voy a hacer ahora. Le pregunto a él, una sola. Sí. Gustavo, perdieron. Bueno, perdimos. Perdimos. Son malos perdedores. Pero hoy ¿Por qué? del Congreso. Perdón. Si usted me pregunta a mí, yo creo que debería haber un plebiscito. Si usted me pregunta a mí, yo creo que debería haber un plebiscito vinculante para que la sociedad Tiene razón, Gustavo. sea la que opine sobre el tema. Sobre la vida. Entonces pongamos un plebiscito para matar a los... Pero esto no es un partido de fútbol. No, estamos debatiendo otra Pero cosa. más allá de eso, yo le quiero hacer una pregunta, volviendo al tema principal, que es el Papa, la Argentina, la relación. A ver, le digo, Caruso, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile, Perú. ¿Qué falta además de Uruguay y Venezuela? Argentina. Gracias a Dios. Y usted dice que no vino. Somos argentinos y no matamos argentinitos. No. Gracias a Dios. Y usted dice que no viene a la Argentina por la pelea de dos obispos y estoy mostrando a todos los países de Sudamérica que fue el Papa. No diga matar a argentinitos porque las mujeres No se mueren estamos en debatiendo, aborto. no estamos debatiendo. Espera, Roxana Reyes que no habló, a Iván Carriño, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No lo sumé, ni tampoco a Sergio Chuzo porque son economistas, ya van a tener ellos sus propios conflictos. ¿Para qué meterlos en otros? Roxana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué opinás vos? Bueno, la verdad pienso que, y coincido con que la Iglesia ha perdido fieles y ha perdido creyentes, motivo de que se ha alejado de lo que la gente necesita. Y ha sido, sí, a manos de las iglesias evangélicas. Sí, señora. Muy buen dato que nos estábamos diciendo. Que están a favor del aborto. No tiene que ver con... Están a favor del aborto. No están a favor del aborto. Tratan temas que a la gente le interesan. Por eso. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? Tratan temas que a la gente le interesan mucho más cerca de la gente en todo lo que es territorialidad. A la Iglesia Católica le falta territorialidad. Pero dígame, ¿cuáles son? ¿Me permite hablar? Sí, le pregunto. Vos te quejabas cuando te interrumpía, no le interrumpas a él. A la Iglesia Católica le falta territorialidad. Quienes hacemos política y vamos a los barrios, vemos que la Iglesia Evangélica está presente en cada uno de los barrios y está mucho más cerca. La verdad, el Papa se ha mantenido muy lejano de las cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad de los argentinos y se ha mantenido muy lejos de los argentinos y ha estado muy cerca de cuestiones políticas que le tendría que dejar a los políticos. Pero, entonces esas fueron todas las cuestiones que hacen que haya decaído la imagen del Papa sobre todo los argentinos que dicen. Roxana, dé algún ejemplo, dígale. ¿Puedo dar yo un ejemplo? ¿Puedo dar yo un ejemplo? La miseria, el abuso, el abuso. ¿Dónde se metió en política el Papa? Dígame una. Mire, el Papa se metió en todos los temas políticos. El tema de la pedofilia en la iglesia es algo muy importante. No, pero eso no estamos debatiendo.
Esa es No una estamos chicana. debatiendo eso. Esa es una chicana. No estamos debatiendo eso. ¿Vos preguntaste en qué se metió el Papa en política? ¿Vos preguntaste con qué se metió el Papa en política? ¿Con Cristina? Con la cámpora, Pero con la ¿sabés? Mirá, ¿Cuántas veces la recibió? ¿sabés que en el Evangelio ¿Cuántas dice, veces la recibió? Yo no vine, ¿O vos te que yo me olvido del tema de los salamines? yo no vine para los buenos. Yo me acuerdo de todo, ¿eh? Para aquellos que necesitan un médico. El Papa tiene que recibir a todos, pecadores, santos. Bueno, parece que no tiene tiempo, ¿eh? A todos nos recibe, ¿eh? A todos no. A todos nos recibe, Pablo, ¿A quién ¿eh? no recibió? Infinidad de gente. ¿A quién? Decime uno. ¿Cuántos candidatos no peronistas recibió? Mirá. ¿Con cuántos se sacó fotos en campaña electoral? Cuando empezaron a circular fotos del Papa, Sí. dijo, basta, se terminó, no me van a usar más. Sí, después que lo usaron. Después que lo usaron. Me cuesta Después de que creer todos tenían que su con foto. la infraestructura, la plata que tiene el Vaticano, el Papa no se da cuenta de que la foto 1 la estaban siendo usado. Que una foto con el Papa es un hecho político. O sea, me cuesta creerlo. Que yo mande creo que Rosario también. hay Pero una para ingenuidad. para vos es un hecho No, y con el político. 27% de los argentinos Si lo una dicen en encuesta del empresa CONICET. cualquiera, te diré, una empresa hoy de más de 100 personas tiene una persona de relaciones institucionales que le dice a su jefe, si te sacás una foto con el Papa, eso vende. Mirá, yo me tengo- cuesta creer yo que al tengo Papa, su 5 persona fotos de con el comunicaciones Papa. no le haya Mirá, dicho. yo El Papa tengo- claramente tiene un Muestra alguna, favoritismo. no vimos ninguna. Te voy a contar. Yo tengo 5 A ver, fotos con el foto Papa. del Papa, a ver. Y dos con Bueno, Juan Pablo foto del II. Papa. Esta no es... del Papa. Mirá, El caballo el álbum del Papa. La selfie con el Poné de cero, caballo porque Suárez. al principio hay cada carita ahí, ¿no? Y bueno. Arrancamos de cero. Ahí va, Bueno, selfies con el Papa. empezamos. Cristina, que la verdad que en ese momento, Pablo, aceptame, Qué lindo le el Vaticano era una unidad básica, ¿eh? En este momento, a esta época, a esta altura. ¿Sabes lo que pasa? Sindicalista preso. El sindicalista Suárez. No, pará, ¿cómo me explicas Está esto? Un preso. señor que está preso. Me pregunta, Sí, Pero me parece que estamos, ¿Pero qué le me querés parece que pedir? nos ¿El estamos prontuario olvidando de la de la uno, espiritualidad de las la fe. causas? No nos olvidemos que el Papa es un hombre que le lava los pies Claro. le ha lavado Macri los pies también. a gente que está en la cárcel. Atrás de la religión hay una espiritualidad. No podemos discutir Bueno, pero una si espiritualidad. discutimos Es cierto eso, que en la suponete, Argentina Sergio. el catolicismo está perdiendo terreno, Bueno, hermanos. justamente, porque ya que hay... está perdiendo el catolicismo terreno en Argentina, ¿no? Ya que la gente En América empieza a Latina alejarse entera. del catolicismo. No es que la gente... El Papa, siendo ¿Qué está quien es haciendo? y siendo argentino. ¿No tendría que venir a pelearla? Venir Bueno, porque Yo la verdad, traería un montón la de verdad gente que hacia yo el como católico catolicismo. confío en la sabiduría del Papa y si no viene por algún motivo debe ser que no venga. Lo que sí sé Pero nadie lo y sabe. que también Nadie entiendo y le reclamaría a la Iglesia un ayornamiento mucho más... Coincidía. Bueno. A ver, sigamos con el álbum de fotos. Pero- La Iglesia Estamos viendo... ha quedado en el tiempo. Pero no hay se ha una pregunta. ayornado. Dios mío. Bueno, acá Iglesia, está. Sí, la fe ¿Por cristiana qué, sigue ¿por qué flagelándose otras religiones no mientras- pierden? Esperen que estamos con la foto. Son mucho más A ver, estrictas. Alicia Barrios está bien porque es una amiga de él de toda la vida. Eso está perfecto. Además no tiene Está muy bien. prontuario. ¿Qué? Bueno, sigamos. ¿Poco? Sigamos, continuemos. Ay. Cristina. Obviamente. Sí, con Cristina hay muchas, ¿eh? El señor Caballo Bueno, es un acá pecador. está con la tribuna popular del peronismo. Pero me Hoy hay señores importantes, pero en ese momento no lo eran tanto. La gran reunión con la cámpora. Acá hay una Sí, ¿Puedo esa es la preguntarte? cámpora. ¿Vos te parece que eso no es el no peronismo, sería... Perdón. Otavis antes o Perdón, después de la Pablo. Fabián, esto no es el Una peronismo, persona que ¿Qué es aceptó mucho esto? los Es la vínculos. cámpora, no es La el cámpora. El señor Domínguez, arriba, que fue muy Sí. importante en ese Pablo, vínculo. no se sacó foto con un sector, se sacó con un sector interno de un partido político. Mirá. Te lo contesto. Está Santoro, es el El Santoro. Papa. Santoro Pero está por atrás. favor. ¿Pero qué No quiere es que cámpora. llore? Macri, con Está Macri jurando se me da cara de... Sí. Santoro no es cámpora, sí. ¿Sabés cuál es mi pelea? Sí. Déjame que te diga. ¿Sabés cuál es mi Qué pelea grosso, con mis Mauricio colegas Lima. periodistas? Sí. Con De 3 de mis 6. colegas periodistas, la pelea es que tienen, tómenlo bien, una ignorancia Sí. invencible. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, perdón, vencible. Vencible. Se toma ¿Cuál? bien. Porque el Papa, Sí. una vez que vos te imaginás, Y él lo sabe todo. bueno, ¿lo ves? No, pero seguí el concepto. Seguí, Dale. dale. Pretende que lo Continuemos tomen. con nuestra ignorancia vencible. Eso. Ahora, Claro, una no, ignorancia. convencido por ¿Y eso. por qué digo Sí. que es vencible? Porque se puede ir a los textos, Claro. Sí. ver por qué el Papa. Contanos, ¿por qué? Bueno, porque el Papa, si la presidenta de una república, vos sabés que hay una visita que es oficial, Sí. que es la única que se hace, una sola vez en la vida. No se hacen más. Después están las visitas personales. Yo no lo vi al Papa con Macri, el Déjame mago que te sin dientes diga. y Elisa Carrió en una Te foto. explica todo. Es típico de argentino. Lo que no sabe lo inventa. Pero hay que... Dale, adelante. Hay que creerle a usted. No, Usted que es la Biblia. Pero que- Pablo, no entiendo. Vende el que quiere, si no, Pero no entiendo, Pablo. Usted no puede ofender a nadie. Yo, pero espera, Pablo, perdón, Pablo. Atención al Yo, señor presidente,
voy a ver al Papa y le llevo al mago. Espera. Le llevo al mago, le llevo al mago sin dientes. Me voy a confesar el domingo. Le llevo a 4 amigos míos y se saca la foto y está todo bien. Le presentamos a Monguito. Pues una joda el Vaticano, entonces, con todo respeto lo digo, ¿eh? Pero, ¿cómo un...? No, yo una foto con el mago sin dientes también. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? O sea, el mago sin dientes, no. Perdón, Pablo. Estamos acá. El mago... Bueno. O sea, el mago sin dientes no tiene una foto con el Papa... Va a tener que ir a confesar. Perdón, el mago sin dientes no tiene una foto con el Papa porque Macri no se llevó a llevarlo. Por eso. Ok, listo, seguimos con la foto. La culpa de Macri, que no lo llevó al mago sin dientes. Seguimos. Bueno, esto está bien. Fidel Castro, razonable. Bueno. ¿Y usted quién es? No personalicemos. Estamos acá, por favor. Perdón, pero el señor, ¿quién se cree? No, nada, está aclarado. Explique lo que quiere y yo digo lo que quiero de usted. A mí no. Bueno. Usted dijo que todo este grupo es un grupo de ignorantes. Bueno, no importa, está bien. No nos ofendemos. No, lo dije ignorante. Lo que quiero. Y si le gusta bien y si no también. Sobre mi persona no. No, de lo que usted está diciendo. De su persona no hablo. Por eso. ¿Me dejas verlo? No, metió a propósito para que no discutan. Justamente por eso estoy en el medio. No, listo. Continuamos con la foto, por favor. Continuamos. Fidel Castro, seguimos. Sigamos. Eve de Bonafini. Qué pedazo. Pablo, yo no lo vi al Papa con Carrió. Sí, ¿me lo perdí? No, que yo sé. ¿La recibió a Carrió en el Vaticano? ¿Qué pasa? Pero Pablo, tomame. ¿La recibió a Carrió? Un problemita, ¿no? Por supuesto que es tu problema. ¿En el Vaticano? El problema... ¿Como Papa? Yo no me enteré. Aquellos hombres. Muchas veces. Yo te dije, tengo 5 fotos con el Papa. No voy a mostrarla por pudor. Si ellos la muestran... No te ofendas, no nos importaría tanto una foto tuya. Sí, una Eve de Bonafini. A mí sí. No, a nosotros nos resulta más relevante la Eve de Bonafini. Pero ¿quién la mostró? ¿Quién la mostró? ¿Bonafini o el Papa? Está bien, pero él no puede reconocer que la van a pero mostrar. es una foto. La van a esconder la foto. El Vaticano va a esconderla. ¿Cómo no la va a Fabián, es alguien del Vaticano. ¿Carrió como Papa estuvo con él? Por supuesto. No sé. Por supuesto. Pregunto, ¿Carrió estuvo con él como Papa? Pero vos te acordás como de las Papa. públicas de Carrió contra el Papa, no contra Bergoglio. Contra el Papa Francisco fue lapidaria. Bueno, listo, chau. Y bueno, y si el Papa no pone la otra mejilla. Dijo que no se quería. Y no puede poner otra mejilla el Papa y recibirla. Continuamos. La señora es una pecadora. Perdón, ¿cuántos rosarios le mandó el Papa a Julián Aguada? Te voy a explicar. Pregunto, ¿cuántos? Ninguno. ¿Cuántos le mandó a Milagro Sala? No, déjame que te diga. No, te pregunto. Déjame que te diga lo que es un rosario. No me echacé lo que es un rosario. Pero le mandó Milagro Sala a Julián Aguada, no. ¿Qué es un rosario? Pero no tenemos que estar explicando a la gente que es un rosario. Contestame, ¿por qué le mandó a Milagro Sala y no a Julián Aguada? Para que rece. ¿Y Julián Aguada no puede rezar? ¿Y quién te dijo que no le dio? No es católica. No, seguramente sí. Porque no es católica. Para que rece. Para que rece. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Julián Aguada sonriendo con Antonia Chiquita. Esto era al principio. Sí. Seguimos. Acá todos sonreían, por suerte, en esta foto. Es la única que hay del Papa sonriendo al lado de Macri. Y acá se corta, acá, bueno, la cara te habla ya. Bueno, nunca por sí solo. Se ríe mucho. ¿Cómo? En la foto anterior se estaba riendo. Fabián, pero poneme la foto anterior. ¿Cómo que no se ríe mucho? Mira, está sonriendo. Fabián, convengamos una cosa. Yo creo que no solo el Papa por ahí no tiene estima por Macri. Mira qué Macri lindo. tampoco le importa mucho el Papa. Perfecto, continuamos. Mira qué viene ahora. Macri dice, Dios santo, ¿qué hago acá? Mira, le llevo un muñeco, mira. Listo. Acá está sonriendo con Maduro, Pablo, ¿eh? Es una falta de respeto. No, pero Pablo que sonríe con... No, pero Pablo... faltarle el respeto. Pero Pablo, soy yo el de último. Es una imagen religiosa. Qué buena foto. Pero Pablo, le religiosa. sonríe siempre a los de un lado y no a los del otro. No, pero el muñeco de la Aceptalo. foto. Es un ignorante. Bueno, perdón. Sí. Pablo, aceptá. Yo te entiendo que vos bancás todo, pero aceptame que sonríe con los de un lado y no con los del otro. Bueno, convengamos que la iglesia venezolana fue mucho más dura. No, veo la foto, soy periodista. Recordemos que inició una mediación y fracasó. Sí, y sigo siéndolo. Inició una mediación en Venezuela que después no tuvo eco. No tuvo eco. Che, el Papa, ¿cuándo dijo? Pablo, ¿cuándo dijo el Papa que Venezuela era una dictadura? Te lo digo. ¿Cuándo dijo el Papa que Venezuela era una dictadura? El Papa es un jefe de Estado. Ah, no me puede olvidé. meterse Perfecto. en políticas internas de un país. ¿Cuándo lo van a entender? Sí, disculpame, ha sido mediador en el conflicto
acto, por ejemplo... Sí, le fue mal, ¿eh? Si se lo piden, si se lo piden. Entonces sí Perdón, y Burkina... En la relación Cuba-Estados Unidos se metió el Papa. Pero, Fabián, déjame decirte una cosa. En la relación Cuba-Estados Unidos se metió. Dato, a mí me lo dijo Gustavo, alguien. yo te tengo un gran cariño, Yo no me también, digas Pablo, le tengo eso. cariño, pero no me digas eso. El Papa se mete cuando le permite. No, cuando pero Fabián, déjame decirte algo. Sí. Dato, No podés me lo hacer dijo alguien del Vaticano muy cercano al Papa, o que está ahí, y me dice, el Papa es obsesivo con la Argentina, mira absolutamente todos los medios argentinos, que sale, que no sale, y no solo eso, que declaramos públicamente. O sea que nosotros el programa hoy, herejes totales, estamos para atrás. No, espera, Fabián, no nosotros. Mira qué declara la gente de la iglesia, no Pobre. nosotros. No, a Daniel Vila, perdón, Daniel. Diego. Pobre Daniel no tiene nada que ver, pero a él lo van a nosotros no. No, sé. no nosotros. El Papa lo va a la llamar a él. iglesia. Mira, muy de cerca. Bueno, que seguimos. lo declaran. ¿Cómo andas? Seguimos a ver más fotos. Estamos haciendo el álbum de fotos del Papa. Mirá qué linda esta. Sí. A ver. Con Mariotto. Mirá, bueno. mirá. Bueno, acá no está tan no está sonriendo acá. No está sonriendo. Sí. Con Menem. Bueno, seguimos. Perdón. Y bueno. El cálculo, hasta ahora el cálculo da. por eso Hasta ahora el cálculo da 79 peronistas y 3 no peronistas da cálculo. Después de esa foto se vino a Bueno, pique la cantidad 81. 81 peronistas y 3 no peronistas. Sigamos. Van a visitar. Si seguís, Es una unidad básica. foto de peronista vas a ver con peronista. No, es lo que hay. No es lo que hay. Ha recibido actores. No es lo que hay. Ahí está el señor Valdés. Recibe ¿Qué más? 300 por miércoles, chicos. Hace... No, pues esto no es lo de los miércoles. Scioli. Una relación cercana. Scioli. No. Está buenísimo. ¿No era este el candidato del Papa? Parece un poco yeta igual. Scioli. ¿No era Scioli el candidato Te del voy a Papa? contar una cosa. A Scioli le tiene un gran cariño. Sí, ya lo sabemos, era su candidato. Pero ¿Scioli con espera, cariño o sin porque cariño? ¿sabes por qué? Porque es un gran empático sobre el sufrimiento de Scioli. Ah, es por eso. Bueno. Siempre lo fue. Siempre lo fue. No porque es peronista. Cuando era cardenal. No porque era candidato lo peronista. sé, no me lo no, pregunto. No soy adivino. Continuamos con sonriendo con Scioli. Continuamos. Bueno, con Trump. Bueno, ¿cómo no va a ir? Mirá, Es Trump, la misma ¿no? imagen que con Macri ahí. Encontraste la misma cara, Claro, porque no les gusta. Eso. para atrás. Digo, Él va para un lado. Mirá. Él es el VAR con River. Él es el VAR decidiendo un penal con River. Es un tema... En un partido de Copa Libertadores. Para River. Él es un penal con River en Copa Te puedo Libertadores. Seguimos. contar- No, esperá. ¿Qué? Te puedo contar esta. Sí. Yo estuve en el Vaticano el miércoles ese que recibió a Trump. Sí. Vos sabés que los miércoles es la gran audiencia La general. audiencia general. Todo el equipo de Trump dijo, no, el presidente tiene que entrar con sí. toda la pompa. Sí. Y Francisco le dijo, no, mire, yo no voy a dejar a los fieles que vienen el miércoles para que entre el presidente de los Estados Unidos. Muy bien. Yo lo vi, vimos toda la caravana pasando atrás nuestro así para meterse por el portón, no el portón donde están los guardias suizos. Dijo a las 9, yo tengo la audiencia general con mis fieles. Así que a las 9 se termina. Fue el único que tuvo lo que hay que tener para decirle a ese señor Contame. lo que hay que hacer. Hizo lo mismo con Cristina, ¿no? Mira, Cristina la quiere mucho porque también... ¿Por qué trasladó el... Pero ¿sabes lo que pasa? Porque realmente un católico tiene que tender la mano no al amigo. Eso lo hace cualquiera. ¿Trump no es católico? Le entiende No la creo. mano a una persona que es el no. Estuvo el señor Larreta en las Trump últimas horas, no es, Sí. fíjate, Pero Larreta es un tipo muy inteligente y no usa la foto. No. y claro, Igual que Vidal. Bullrich fue 1000 veces. Vidal No usa la foto Tampoco usa la Larreta. foto. Larreta no usa la foto. no voy- Bueno, continuamos. No voy a contar algo Critiquemos íntimo. todo. No voy a contar, No contes no voy a algo. contar algo íntimo La hora porque de la se crítica. hizo público. Larreta y su esposa no podían tener hijos. Exacto, lo han contado. Entonces lo han contado ellos. Por eso lo cuento. Contalo porque lo han contado Y ellos. se agarraron Con su de hija. la mano y dijo, vamos a rezar. Así es. No sé, pero el poder de la oración, Bueno, cada pero uno lo nunca tiene. sacaron una foto. Tuvieron una hija. No y usaron al Papa para hacer y política. No usaron el Papa jamás Para hacer política. Van a ver una foto Muy de bien. Rodríguez Larreta. Bueno, acá volvemos. La cámpora, ya la Con la remera. remera. Una roca. Bueno, ahí fue donde se ¿Cómo? tomó la decisión, San si Lorenzo. el señor está de acuerdo, con que dijo basta de fotos, porque cada 2 minutos iba alguien para sacarse una foto y esto fue un límite en algún momento porque Tiene- ya estaba muy politizado. Tiene Poquito, razón. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de Muy acuerdo. bien.
Listo. camionero. Muy bien. Estamos de acuerdo. Sabemos de qué estamos hablando, pero nos pusimos de acuerdo. Con Juan Grabois. Perfecto. Mira Grabois que es distinto. Con pelo corto. ¿Este Grabois? ¿Pero el hijo de Grabois o Grabois? Juan. Este es Juan Grabois. Mirá qué joven. Y el Grabois. Papa con lentes, Te das todo es cuenta muy lo mal que distinto hace la todo eso. gestión pública. Mirá pobre Grabois, que no es funcionario Grabois. Para entender un poco la relación del A ver, hay una más. Parece Martínez Gestión ahí, pública. mirá. No hace falta ser funcionario Sí. para hacer gestión pública. Seguimos. Hay una cosa que nos estamos olvidando. Bueno, Hay tanto Peña. peronismo. bueno, pará. Peña. Acá viene el tipo más odiado por el Papa. Lo odia. Mirá los años cómo le pasaron, Por todo. Mirá cómo está. No, por el Papa. A Marcos Peña. No, por el Papa, por el Destrozado, PRO, por Marcos el Peña. kirchnerismo. No lo quiere. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él dice que pertenece a la gran reforma global del mundo. ¿Quién? Peña. Marcos Peña. Y Tan él importante, dice que Marcos un nuevo orden global, que siempre lo dijo cuando era arzobispo. Sí. Él lo conocía de cuando era arzobispo. Y las ideas que tiene Marcos Peña es una idea de un cambio absolutamente global en el mundo. ¿No será por los trolls de Marcos Peña? No, hay, yo no- a ver. no, hay- ya- Perdón, no, a ver, que lo Pablo, bajé. Pablo, perdóname. Y te digo además porque Macri le prometió que en la ciudad de Buenos Aires, esto lo digo, Contalo. no estoy de acuerdo, Contalo, pero contalo. el Papa tuvo una conversación con Macri cuando era intendente de la ciudad. Y le dijo, mira, me enteré que vas a hacer el primer matrimonio homosexual. Le dijo, Igualitario. dijo, no, le digo que no, monseñor, acá no me vas a hacer que Buenos Aires sea la primera ciudad en la cual se va a celebrar un No, hay otro. matrimonio igualitario. Dijo, le prometo que no, lo voy a, ¿cómo es? A apelar. A vetar. No, a apelar. Él podía apelar. Y Marcos Peña Bien. se metió en el medio y convenció a Macri para no hacerlo. Bueno, igual, Pablo, ese argumento podría ser refutado porque vos sabés que después quienes llevaron adelante los principales derechos, digamos, en relación al matrimonio igualitario, Pero los la Kirchner. identidad de género, fueron Néstor y Cristina. Ahora, es cierto que la relación con Macri se resiente por varias cuestiones. Una ideológica, puramente claro. ideológica, porque Bergoglio cree que son los representantes del neoliberalismo y el capitalismo, y además de lo que Bueno, cuenta lo él son. respecto del matrimonio No, y lo igualitario, son. también el tema del aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un hecho puntual que marcó un quiebre. caso. Ahora, Bueno. en el caso de los Kirchner, Sí. la relación con Bergoglio era Horripilante. a tal punto Horripilante. mal. Esto tiene Bueno, que venir y hablar dejamos con por Alberto. un segundo a la Santa Madre Iglesia, Escuchame. habiendo confirmado que Dios no es argentino. Pablo Caruso, ¿estás de acuerdo? Dios no es argentino. Listo. Y hay de Vilouta, todo, ¿estás de acuerdo hay que de Dios no todo. es Y el argentino? Papa tampoco es argentino. Y el los Papa ricos. también, perfecto. Así que No es- Muy bien, es argentino. señores, Exacto. el Pero Fondo si hay algo que Monetario el peronismo es éramos... cristiano y humanista. Claro, muy claro, bien. es la doctrina social de la Iglesia. Muy Por bien. eso el Papa es el Pero tiene por una eso, simpatía. por eso ¿Qué en querés que el, haga? por eso en el Que sea 54 marxista. quemaban iglesias, ¿no? Por eso el Papa es peronista, dígalo, Pablo. El peronismo es un Dígalo. movimiento definido por Perón profundamente cristiano y humanista. Bien. El Bueno, general basado en la Perón, doctrina espera, social de la Iglesia. el Bueno, general bueno, Perón fue a esperen. pedir perdón, Sí. fue a pedir Puede pedir perdón. antes de Muy venir bien, a Argentina. antes de venir a Argentina. Pasó por Señores y señores, en el medio de todo esto apareció la nueva, ¿cómo se llama? Cristalina. Cristalina, nunca me acuerdo el nombre. Con Cristalina K. Georgieva. Cristalina. ¿Por qué Cristalina? Tan fácil el nombre, vos no me lo acuerdo. Cristalina Georgieva, Georgieva. la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, de nacionalidad búlgara. No queda claro si esta mujer sabe dónde estamos parados nosotros, dónde quedamos. Parece que todavía. Pero hoy, cuando le preguntaron el tema argentino, en un reportaje, en una de estas agencias clásicas, en lugar de. Tiró y dijo: no sé, que nos manden el plan económico. Y a Nadie nosotros nos quiere armó ver el plan un fiscal de la revuelo. Argentina. Claro. Básicamente lo que quiere saber el Mostrame fondo el es plan. ¿Cómo haces para pagar? Claro. Y si no Bueno. podés pagar, ¿qué Dale. plan tenés Y para nos poder tiró pagar? al Fondo Monetario, Alberto habló con ella, se nos cayó el Fondo Monetario en el medio de la transición. Dale. Tengo un plan y también tengo un plan. El pedido del FMI. La directora del Fondo Monetario Internacional solicitó conocer el plan económico del gobierno de Alberto Fernández. Can I ask on Argentina, we still don't know the economic plan of the incoming administration. What would be a good plan for the IMF, for you, to agree to renew the $56 billion Argentinian scheme? We would like to see what the governance thinking is. We recognize that in Argentina poverty has gone up. In other words, we expect to see strong attention to social protection. We are already talking to our colleagues in the World Bank, in the Inter-American Development Bank, of collaborating to support that kind of plan. The kind of plan.
este tipo de plan, ¿no? Plan. Sí. No, no este plan. Es Este Argentina tipo de tiene plan. el Fondo Monetario. ¿Se habla del social? ¿Eso está diciendo? No, kind of porque plan? después el fondo además hizo un comunicado. Esperá, vamos primero con el de Alberto. Alberto de ahora, esto es nuevo, 10 y 11 p.m. Alberto nos está mirando intratable, se está escribiendo Twitter. Tuve un diálogo, no como el Papa, tuve un diálogo telefónico muy productivo con la directora gerente del Fondo Monetario, que es Cristalina Georgieva. Le transmití mi intención de poner en marcha un plan económico que nos permita crecer para llegar a un acuerdo de pago que podamos cumplir sin más ajuste para los argentinos. Perfecto. ¿Y el fondo? Hay un documento del Fondo Monetario. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Ahí está. Ah, el de Cristalina. Tuve una muy constructiva conversación, comunicación con el presidente electo Alberto Fernández. Hoy discutimos respecto de la economía argentina y nos pusimos de acuerdo en llegar a un diálogo abierto para el beneficio del pueblo argentino. Y todo, bueno, mi hay que leer la declaración completa. Ojo que este no es discusión, es más tranqui que la palabra discusión. Hablamos. Conversamos. No es que discutimos, no es que nos conversamos. gritamos. Ese es un poquito más bajo que en español. El concepto, digo, no de... es pelea. No es pelea. No es pelea. Nosotros discutimos, es más fuerte. Bueno, a ver, hay que leer el statement. ¿Alguien tiene el statement? Acá está. El comunicado. Acá está. Ah, bueno. Acá tenemos todo, la producción, ¿eh? La señora Cristalina, directora general... Tuvo una llamada muy constructiva, lo mismo. Con el presidente electo Alberto Fernández conversamos sobre la economía argentina y visión del señor Fernández sobre los principales desafíos del futuro. He reiterado la disposición del fondo a colaborar con su gobierno y a trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos. Se acabaron, quiero aclarar, no hay más lugares comunes. Agotaron todos los lugares comunes del mes. No quedaron más. Digamos igualmente, Fabián, digamos que hoy la señal más fuerte para entender cuál va a ser el vínculo con el No Fondo quiero ser Monetario malo, no quiero ser malo. ¿Podemos buscar un statement de Lagarde hablando de Macri? Porque debe decir seguro lo mismo. Debe ser exactamente lo mismo. Lo que te decía es que hoy el dato más relevante... Me van a decir que estoy malo, viste, que pido eso. Hoy el dato más relevante en cuanto a la relación de la Argentina con el Fondo Monetario, del nuevo gobierno de Alberto Fernández con el Fondo, es si efectivamente el ministro de Economía va a ser Guillermo Nielsen. Eso va a ser una señal de cuán preocupado esté el gobierno de Alberto Fernández por resolver esta cuestión. Y otro tema que los economistas sostienen, acá hemos dicho muchas veces que el problema de Alberto Fernández es de dónde va a sacar los recursos para hacer la famosa redistribución de no pagar que necesita. Bueno, Kirchner tenía la soja, Menem tuvo las privatizaciones, él tiene la posibilidad Iván, ¿tenemos acuerdo con el fondo? Los pagos por 2 años. ¿Acuerdo sobre qué? No, hay una buena voluntad, buena charla, buena educación, nada más, digamos. Lo que no es poco, no es poco. Además, si este comunicado fuera igual a comunicados del FMI con Macri, es una buena noticia, porque ¿qué está pasando? Estamos buscando, ¿no? Comunicados como eran con Macri. ¿Qué está pasando en el mercado? Hay un temor de que Alberto diga, no, el fondo fuera de la Argentina, digamos, eso es lo que se teme. Entonces, que haya buen vínculo y buen diálogo... Es importante. Está ok, digamos, sí, es una noticia que dentro de la situación que tenemos es buena. Ahora, yo te voy a decir algo, me declaro un albertista. Un albertista cosecha 2012-2013, porque te voy a contar 2 cuestiones que son muy interesantes y que tienen que ver con esto del plan fiscal. En el año 2012, Alberto Fernández es entrevistado por Marcelo Longobardi en el año 2012 en Canal C5N. Y en esas preguntas él dice, mire, el problema del gobierno actual, que era el de Cristina Kirchner, es que el gasto público en el año 2003 era 23% del PBI y hoy es 45%. Bueno, bien, eso va muy en línea con las cosas que dice el fondo. Y segunda intervención que tiene Alberto Fernández, cosecha 2013, es en una entrevista en Código Político, Canal TN, donde él dice, acá a los chicos de la Cámpora no hay que mandarlos a controlar los precios de los supermercados, hay que mandarlos al Banco Central a controlar la emisión monetaria de Marco del Pont. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con ese Alberto Fernández y esperemos que sea el que llegue a la Casa Rosada el 10 de diciembre. El Fondo un Iván Carriño que vino documentado e irónico. Espera, ahora voy con Sergio. Declaración de, a ver qué decía Lagarde hace un año y un poco más. Fue un placer reunirme hoy con el presidente Mauricio Macri. No, ¿qué dijo? Hace pocos meses. Fue un placer reunirme hoy con el presidente Macri en Osaka. Tuvimos una conversación muy productiva. Esto fue junio de 2019. La misma palabra. Intercambiamos puntos de vista sobre la perspectiva económica mundial y sobre los acontecimientos recientes. Hablamos del Messi, del Mundial de Fútbol. Más. Reiteré el apoyo, seguimos. Subime, porque si no se ve. Subime.
Reiteré el apoyo del Fondo del Programa de Estabilización Económica de Argentina, los continuos esfuerzos de políticas para abordar las vulnerabilidades económicas, incluida la reducción de los desequilibrios fiscales. Estos esfuerzos están comenzando a dar resultados. Las autoridades argentinas, bueno, en general, justo no, pero siempre hablaba también de la pobreza todo el tiempo. de la pobreza, Cristalina. Sí, no, y ella también hablaba todo el tiempo. Ella hablaba todo el tiempo. No, buscale, hay 14 que hablaba, porque si no, Ernestina Pay no lo cree. Buscale que hay 500 que habló de la pobreza. Dale, buscale. Sí, ¿qué diferencia hay? Ustedes, díganme que encuentran diferencia, porque yo no lo vi. El mundo te está mandando a algún lado en este momento. Hay dos diferencias. Acá recuerden que durante mucho tiempo... ¿Vos crees que Alberto Fernández le va a marcar la cancha al Fondo Monetario? Yo creo que sí. No, hablemos en serio. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Perdón, ¿puedo dar mi opinión? No, seamos serios. No soy serio. O sea, el peronismo le va a marcar la cancha a Trump y al Fondo Monetario. ¿Vas a decir que el peronismo le va a marcar la cancha a Donald Trump? No puedo decir lo que no, pero que no es muy poco, con todo cariño, es poco serio. Sergio Chousa, ¿cómo le va? Buenísimo, che. ¿Y? Mira, me parece en primer lugar que hay una diferencia primordial, que es que no en el statement, que es una cuestión más protocolar, ¿no? Pero sí en la entrevista que dio hoy a la agencia marcó que hubo un fracaso en la disminución de la pobreza, ¿no? Eso ya es una primera asimilación de que la primera parte del acuerdo naufragó, ¿no? ¿Por qué? Porque la pobreza desde que inició el acuerdo con el Fondo Monetario 2018 hasta la fecha aumentó. Y es importante que la actual directora gerente lo asimile, ¿no? Digamos, si está aumentando la pobreza, evidentemente hay que cambiar la política económica. Si seguimos teniendo la política económica macro, monetaria, fiscal de estos 2 últimos años, la pobreza va a seguir creciendo. Con lo cual, ahí hay una primera consideración que es importante, ¿no? Y en segundo lugar, la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? El Fondo Monetario en parte empieza a admitir, empieza a asimilar que parte del fracaso, del naufragio de la primera parte del acuerdo, se debió a un diseño de política económica, en particular lo macro, lo monetario. Bueno, reitero entonces mi pregunta. ¿Pero dónde dice el fondo eso? No, bueno, a ver, asumiendo el fracaso del aumento. Pero yo no veo ningún comunicado que el fondo diga eso. ¿Dónde dice eso el fondo? Pero Fabián, reitero la pregunta para... ¿Dónde dice el fondo que fracasó? Sí, reitero la pregunta. Me encantaría, perdón, yo estoy de acuerdo con vos, ¿eh? Los parámetros... A mí me encantaría que el fondo se pare y diga, che, les pido disculpas, la verdad le erramos. El fondo pero no lo veo. No me devuelvan. En conjunto con los objetivos, Sergio, establece parámetros. Por ejemplo, el parámetro para 2018 era de una inflación del 28,5%. Iván no me va a dejar mentir, 47,6% terminó siendo la inflación ese año. Con lo cual, si vos tuviste semejante desvío en los parámetros fijados, bueno, evidentemente hubo una evaluación muy mala. Horrenda, tenés razón vos. Lo que no vemos es al fondo diciendo, sí, chicos, me equivoqué, pido disculpas. No, a ver, el punto, lo que yo les preguntaría a los economistas es esto que yo decía anteriormente. Los recursos que estamos pensando todos, ¿de dónde va a sacar Alberto Fernández? Dijimos, ya no tiene otros que otros presidentes tuvieron. Si él logra diferir, digamos, los pagos de por lo menos el próximo año y medio, ¿de cuánto dinero puede hacerse si evita el pago de esos intereses? 20 y pico mil. No, bueno, todo depende. No, en realidad, mira, la cuenta es muy simple. Hoy tenés, supongamos, con viento a favor, supongamos que el gobierno cumpla con un déficit fiscal del 0,5% del PBI. Ya de por sí partís desde abajo. O sea, no tenés plata para pagar los intereses. El año que viene, tampoco. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Subir impuestos para ese 0,5, llegar a 0 y ahí o redistribuís lo que ya tenés o... tenés que subir impuestos. O arreglás, no, perdón, o arreglás con el Fondo Monetario. Yo hay una cosa, ahora te doy, perdón. Yo hay una cosa que me sorprende cuando analizamos la economía de Alberto. ¿Y si Alberto consigue un acuerdo con el fondo y los acreedores? Bueno, te voy a decir, eso es lo que yo quería contarte. Al final del día, Cristalina será más o menos simpática que Christine Lagarde, pero al final del día el que define es el directorio del fondo. Para que Argentina cambie un programa, necesita el 85% de los votos del fondo. Solo Estados Unidos tiene el 16%. Pero, o sea, sin Estados Unidos adentro no tenés acuerdo con el fondo. Pero Flor, Trump, ¿cuánto? Pero igual, y si se consigue... Necesitas, al final del día depende que vos tenés Estados Unidos... Yo pregunto, ¿por qué Japón, se presupone la negatividad a la posibilidad de un acuerdo entre Alberto y el fondo y Alberto y los acreedores? Yo siento que hay como una... No lo va a conseguir. ¿Por qué no lo va a conseguir? Yo creo que hoy... yo creo que entonces, beneficiosos para nosotros o no. No sé los economistas, pero yo creo que hoy estamos parados sobre el escenario, que vamos a un acuerdo y que y pateamos. No, obvio. A ver, Sergio, ¿qué quería decir? Yo creo que sí. Que siempre la discusión estamos focalizándonos de dónde va a sacar los recursos y qué es lo que vamos a ajustar
para poder obtener los recursos, si no estamos mirando estratégicamente cómo va a crecer el país, cómo vamos a poner en marcha la producción para desde ahí empezar a poner una Argentina que pueda cumplir con sus pero es difícil. Y si los impuestos que vamos a cobrar van a ser a los que más tienen y no los que menos tienen. El desafío más importante del próximo presidente no es el fondo, que claramente es un problema, sino cómo ponemos en marcha un aparato productivo que durante estos 4 años totalmente de acuerdo con vos. Pero todo eso se va a financiar no pagando la deuda arreglado con el que le debo. Además de no pagar, necesitas plata. Hay una cosa que los argentinos aprendimos en el 2001. Ningún argentino creo que vuelva a festejar un default porque sabemos las consecuencias que eso implica. Ahora, también sabemos que, como nos decía y como le enseñó Néstor Kirchner al Fondo Monetario, los muertos no pagan. Nosotros, si no crecemos, no podemos pagar. El fondo va a tener que entender que si quiere cobrar, porque el fondo tiene más interés que nosotros en somos hacer un acuerdo. respetuosos del principio del pacta sunt servanda, ¿no? Que del derecho internacional, los pactos están hechos para cumplirlo. Y la Argentina es un cumplidor serial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a poner, qué esfuerzo vamos a hacer todos los argentinos para poner en marcha el aparato productivo y desde allí generar la columna vertebral que nos permita cumplir con nuestra... Salgo un segundo de Fondo Monetario. Hay un último momento que tiene que ver con un tema que no hubo momento para ocuparnos, que es si Agustín Rossi va efectivamente de ministro de Defensa, ¿quién queda a cargo del bloque de diputados oficialistas, nada más y nada menos? Y hay declaraciones de Agustín Rossi. En la Cámara de Diputados. No tengo dudas que Máximo Kirchner va a ser un excelente presidente de bloque. El jefe de la bancada en diputados declaró que el hijo de Cristina Kirchner reúne un alto nivel de consenso para poder ubicarse en ese lugar. Descomprime la situación, Rossi vuelve a defensa, como fue en alguna oportunidad, Kirchner y Sergio Massa con un rol determinante dentro. ¿Qué es más importante, ser ministro de Defensa o presidente del bloque? Y ministro de Defensa no es un cargo... Viste que siempre pone... ¿Qué opina Brancatelli? ¿Te gusta? Sí, Máximo para mí es brillante, es un gran cuadro. ¿Te gusta? ¿Lo esperabas esto? No esperaba esta movida, pero me parece a mí que está subestimado por muchos, por los que no lo conocen, por los que ignoran. Bueno, él no se dejó conocer mucho tampoco. Yo te digo algo, yo te cuento una cosa. Máximo, yo no lo conozco, me encantaría conocerlo. Los que lo conocen, quiero contar que hablan bien de él. Es brillante. Yo no lo conozco, o sea, no puedo yo hablar de él porque no lo... Pero digo, los que han tenido la oportunidad de hablar con él, me pasó el otro día en la fiesta de Jessica Sirio y Martín Insaurralde, había 2 o 3 personas que lo conocían y hablaban muy bien de él. Se deje conocer, que los argentinos también dejen, o sea, se permitan conocer Máximo, no con lo que ya lo han prejuzgado y lo han catalogado desde un pibe que juega a la Play como con mucha maldad. Bueno, claro, han hecho o han construido una imagen súper negativa, los medios hegemónicos, con mucho daño han construido sobre Máximo. Fue muy hermético. Pero si los argentinos abrimos el corazón y la mente y lo escuchamos bien a Roxana Máximo, quiere decir algo. Tenemos un futuro. La verdad que nosotros, los que lo conocemos bastante, porque yo soy de la tierra de... ¿No sos un partido opositor? No, pero... O sea, contrario a él. No me descalifiques. Santa Cruz. No me descalifiques. O sea, los que lo conocemos, es más, los santacruceños que lo votaron como diputado nacional, durante 4 años no lo vieron más en la provincia. O sea, que esa brillantez no la pudo demostrar en Santa Cruz. ¿Vos decís que no es un cuadro político? ¿Lo escuchaste hablar a él? Mira, yo la verdad no tuve esa suerte, ni ninguno de los santacruceños, porque no volvió a Santa Cruz, no volvió a pisar Santa Cruz, ni por el régimen de visita de sus hijos volvió a Santa Cruz. Así que la verdad, nos perdimos esa genialidad que vos estás anunciando. Mirá, en el Congreso tampoco lo escuché mucho, lo único que te quiere... Escuchalo y después hablá, y listo. Y sería bueno que le hablara primero. Habló un montón. Para que yo lo escuche, porque sorda no soy. Hoy todo lo que tirás, la moneda que tira, está caliente. Cuando faltan 11 minutos para las 11 de la noche, tenemos un último momento, que es el Papa. ¿Qué pasó? Le preguntaron acá a TN, estamos viendo el tuit. Supongo que el Papa está en el... Ah, claro, está yendo a Japón, ¿no? Sí. Él siempre quiso estar en Japón, ¿no? Era el sueño de él. El sueño de él. Joven. Sí. O sea, hacer misión en Japón porque porque se enfermó del pulmón. Claro, sí, él siempre quería ir a Japón. Bueno, pero antes de ser Papa, le preguntaron en el viaje de Roma a Tokio sobre el tema, por qué, la respuesta del Papa Francisco cuando le preguntaron cuándo vendría a la Argentina y contestó, pregúnteselo al Padre Eterno. La foto es muy emblemática. Eso es, sí, el Padre Eterno maneja la agenda. Es un tipo que se llama, es un sacerdote que se llama Eterno de apellido. Al Padre Eterno, igual acá el colega dijo que nos ve el Papa, así que...
Para estar en el avión ahora. No era que venía porque No, bueno, pero Es más, dijo que no venía porque nos veía. Muy feo eso, Caruso. Muy. ¿Por qué Muy feo? feo lo Por que culpa hiciste. nuestra. Si nos Por culpa peleamos- nuestra el Papa no viene a la Argentina. Y claro- Es una carga enorme para Y nosotros. claro, cuando nos ve a nosotros pelear, dijo, ¿para qué voy a ir ahí? Mirá el lío que es. Igual Mira, tiene un para modo- amigarnos. Tiene un modo de recomponer políticamente Claro. Alberto Fernández este tema, digamos, este escollo con el Papa Francisco, que es el proyecto que envía al Congreso, porque el Senado lo va a manejar Cristina Kirchner. Entonces, digamos que ahí puede hacer un juego de pinzas interesante respecto de cómo manejar el tema del aborto, ¿no? Él puede proponer desde el Ejecutivo y el manejo Bueno. en el Senado lo puede ¿Se llevar adelante. acuerdan cuando el Congreso debatió la modificación del cálculo para los aumentos jubilatorios? Sí. ¿Se acuerdan El hombre lamentables Un escándalo. El que hombre pasó? mortero. Todos los lamentables episodios que tuvieron lugar afuera. Bueno, ¿se acuerdan del hombre del mortero? Sí. Sí, que está prófugo. Apareció. Claro, desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad, mandó este No audio. dio la cara. Está prófugo. Sebastián Romero fue candidato a diputado nacional. Está prófugo y nadie lo puede encontrar. Ahora, eso sí, en las redes sociales actúa sin problemas. El loco del mortero rompió el silencio. Ayer se conoció una carta en la cual básicamente lo que está llamando es a terminar con Macri como se hizo con De la Rúa. El militante del mortero volvió a aparecer después de mucho tiempo. El hombre que está prófugo desde hace casi 2 años y por el cual hay una recompensa de 1 millón de pesos, difundió un audio convocando a un paro nacional en Chile para tirar abajo a Piñera. Soy Sebastián Romero, militante del PSTU y la Liga Internacional de los Trabajadores. Soy perseguido político del gobierno de Macri por enfrentarme junto a millares de trabajadores contra la reforma de la Previdencia y de la brutal represión del 18 de diciembre del 2017. Que saludo la heroica lucha de nuestros hermanos chilenos. Es muy importante que el movimiento obrero se ponga en escena con un gran paro nacional, para que de una vez por todas el pueblo chileno decida qué hacer con el país. La única forma que van a sacar a Piñera es con un gran paro nacional, organizándose y tirando abajo a Piñera y a todos los que están haciendo nuestras vidas difíciles. Sergio, ¿cuánto hace de esto ya? Casi 2 años, ¿no? 2 años. Bueno, esto es, creo que se le está cayendo poco a poco la careta a todo el marketing político de la ministra de Seguridad, ¿no? Yo me recuerdo a Samir cruzando la frontera, lo veo al loco del mortero y digo, si Samir cruzó la frontera, si el loco del mortero está prófugo, Bueno, también tardamos no en pueden encontrar hablar, a Pérez Corradi. ¿cómo? También tardamos en encontrar a Pérez Corradi. Tuvimos Perdón, a una Pérez historia Corradi, larga. los datos los aportamos nosotros. Ahora, este señor del mortero, ¿cómo se llama, Gustavo? Sebastián Romero, Estaría en Chile, ¿no? no damos con él, ¿no? No damos con él. No, es un ¿Cómo papelón, puede digo. ser que el Un Estado papelón. no 2 lo años. encuentre, Bernie? ¿Cómo puede pasar algo Bueno, así? eso lo tendría que responder la ministra de Seguridad. Igual digamos Bueno, que ahora lo van a encontrar. más allá Esa es la de suerte. más allá de este payaso, tenemos un número altísimo de prófugos en la Argentina. Gente que cuando va a la cancha o cuando van a votar los capturan, pero Desde tenemos hace un mucho, número, más de 40.000 Claro, prófugos sí. en la Argentina. Por supuesto que hay prófugos, pero también hay un nivel de peligrosidad de cada uno de los prófugos que amerita poner mayor o menor Énfasis. peso en la investigación, claramente. Ahora, me parece que después de toda la laraca que hizo la ministra, llevamos 2 años y una persona que ni siquiera que anda con un mortero Ahora, por hay la que calle. tener recursos económicos para mantenerse eso iba a prófugo. Digo, preguntar. ¿cómo hace una persona para estar 2 años, digamos, escapando de Porque supuestamente la búsqueda, ¿no? Los delitos perfectos no existen, existen las investigaciones imperfectas. Y este es un caso. Una investigación imperfecta tiene Genio. como consecuencia esto, que una persona que no tiene experiencia, porque no estamos hablando de un militante de Al Qaeda, estamos hablando de un militante de un movimiento político argentino, que no se caracteriza por tener contactos internacionales que pueda generar toda una logística para mantenerlo prófugo 2 años, claramente. Investigaciones imperfectas tenemos el caso Nisman. O sea, como investigaciones imperfectas tenemos bastante en la Argentina. Bueno, ahí tiene un caso. ¿No? Por eso le vuelvo a repetir. Yo no quise tocar ese tema, pero justamente No, es un fíjese tema que hay que tocar. Es un tema que hay que tocar. fíjese, los crímenes perfectos, los homicidios perfectos no existen. Existen las investigaciones imperfectas. ¿Qué es lo que ha avanzado la causa Nisman en estos años? Nada. Entonces, me parece que habría desde el mismo momento que se produjo el pero hecho tampoco- ilícito no se avanzó.
y no se cuidó la escena del crimen, investigaciones imperfectas desde el mismo momento del inicio. Lo hemos debatido mucho. Lástima, da para más, pero tengo la pausa. Pero ahora van a tener la oportunidad de encontrarlo al loco del mortal. Tantas cosas ahora la oportunidad de tener. Vamos con Ademar Balda. ¿Cómo está, Ademar? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ademar es el cónsul de Bolivia aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Primera pregunta, usted fue nombrado por el presidente Evo Morales. Así es. ¿Cuánto hace que está en Buenos Aires? Estoy desde el 2 de septiembre ejerciendo funciones de 2019 y he sido nombrado por el único presidente legal y legítimo de Bolivia, el presidente Evo Morales. ¿Y usted sigue en funciones? Sigo en funciones, no hemos tenido ninguna notificación y aún así, tuviésemos una notificación, no vamos a aceptar las resoluciones de un gobierno de facto, un gobierno dictatorial que está ensangrentando el país, generando luto y dolor a nuestros hermanos bolivianos simplemente por hacerse del poder de manera violenta como lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Le pregunto esto porque cuando sabía que usted venía, lo primero que averigüé, lo primero que pensé fue qué rápido nombraron un cónsul en Buenos Aires. Claro. No, me dice la producción, no, es el cónsul de Evo. Entonces también le confieso que me sorprendió. Y bueno, digo, no sé si la palabra es lo han confirmado, por lo menos no lo han removido del cargo. Sí, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestro cargo por un principio democrático. No, yo en su lugar coincido con usted, haría lo mismo. Y segundo, no renunciaría. No reconocemos al gobierno de facto golpista que prácticamente ha tomado el poder por la vía violenta, irrumpiendo un mandato constitucional, irrumpiendo un mandato de un presidente que ha sido electo con el 62% de los votos para cumplir su gestión de 2015 a 2020. Y eso no lo vamos a tolerar y las fuerzas democráticas en el mundo entero repudian este golpe de Estado que se está generando. Pero mientras estemos aquí, a pesar de lo que significa dar la cara, a pesar de las consecuencias de poder salir a los medios de comunicación y denunciar el golpe, vamos a denunciar. ¿Qué le parece las posturas que han tenido el actual presidente Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández frente al golpe de Estado en Bolivia? Sobre las declaraciones del gobierno argentino no puedo emitir criterio por un tema de principio diplomático, pero creo yo que las fuerzas democráticas en el mundo, los líderes democráticos en el mundo, lo que están haciendo es repudiar claramente el golpe de Estado y la dictadura que se está queriendo imponer en Bolivia mediante la sangre y el dolor de la gente. Creo yo que cualquier persona, cualquier ciudadano en el mundo que cree en la democracia como un patrimonio de la humanidad va a denunciar este golpe de Estado. Y quienes no lo asumen como tal, simplemente están validando la muerte de 30 personas hoy en Bolivia, el asesinato de 30 personas producto de la represión militar. ¿Usted tiene diálogo con el canciller Forín? No hemos hablado con el canciller, quien se ha puesto en contacto es nuestro embajador, Santos Tito, y él ha manifestado la declaración de que como diplomáticos tenemos todas las garantías de realizar nuestro trabajo acá, mientras cuanto no exista una instrucción distinta. Pero reitero, nosotros no reconocemos un gobierno de facto. ¿Hay bolivianos que están viniendo a Argentina? Sí, han salido de Bolivia clandestinamente mucha gente, están siendo perseguidos, atacan a sus familias, queman sus casas. En el caso mío particular, han buscado atentar contra mis hijos, contra mi esposa. Los he tenido que ¿Su familia estaba en Bolivia? Ahora está en la Argentina. Ustedes me decían que eres de Cochabamba. Sí. Buscaron atacar a mi familia, a mis padres, a mis hermanos. Intentaron, pero gracias a Dios y producto de la organización de los mismos vecinos de donde vivo o donde vivía, no se permitió esta situación. Por eso ahora mi familia está aquí en Argentina y por eso decía al principio, a pesar de las consecuencias que estas declaraciones o estas entrevistas puedan acarrear, no podemos callar. ¿Usted es consciente que esta entrevista... Sin lugar a dudas que sí. ¿A usted le puede acarrear problemas? Ya hemos recibido amenazas de muerte. ¿De qué tipo? De muerte. Que nos callemos, que no denunciemos el golpe en Bolivia, que nuestras familias en Bolivia pueden llevar adelante consecuencias. No, lo que le digo es, usted sabe que esta entrevista, digo esta como a otras, pero esta le puede costar el cargo. Sin lugar a dudas. De hecho... No les digo para que no la haga, le digo para que pongamos el contexto. Estoy consciente de aquello, pero lo vuelvo a decir, nosotros no reconocemos un gobierno de facto. Y cualquier resolución que salga de un gobierno de facto, de un gobierno usurpador, del golpismo, primero que no tiene validez legal. Y segundo,
que ningún boliviano aquí en la Argentina residente va a aceptar la resolución en ese sentido. Y estamos conscientes de las consecuencias que esto puede acarrear. Reitero, ya hemos sido amenazados, pero no podemos callar ante tanta injusticia. 30 muertos, más de 735 heridos, y muchos de ellos no han sido reportados ni ante derechos humanos, Defensoría del Pueblo, ni mucho menos ante los medios de comunicación, que en Bolivia, lamentablemente, la gran mayoría están validando este golpe de Estado. Pablo. Además, hoy veíamos que tenían graves problemas en La Paz porque hay desabastecimiento de combustible, está la ruta cortada, Alimentos también. Alimentos de primera necesidad, una situación compleja. ¿Cómo cree que se resuelve? ¿Este gobierno de facto tiene la intención de llamar a elecciones o tiene la intención de pacificar como pueda e intentar permanecer? Yo creo que el gobierno de facto lo que quiere es mantenerse en el poder. Y como está demostrando, lo va a hacer. Si tiene que matar 30, 40 personas, 50 personas, lo va a hacer. No les tiembla la mano, no son indolentes, ni siquiera tienen el humanismo necesario, sus fuerzas represivas para entregar los cuerpos que ellos mismos han matado, que han asesinado, para que sus familiares le den cristiana sepultura. Por eso, este gobierno de facto no le va a temblar la mano para mantenerse en el poder. Es un discurso que ellos quieren convocar a elecciones. Han amenazado a los diputados, senadores, con encarcelarlos. ¿Usted cree que no van a convocar elecciones? Imagínate, después de haber asesinado a tanta gente, ¿tú crees que el alto mando militar, policial, tomando en cuenta los delitos de lesa humanidad, va a permitir que un nuevo gobierno democrático los va a dejar en la impunidad? Pactar. Branca. Además, recién mencionó que hay muchas cosas que acá no nos enteramos. Queremos saber cuáles son esas cosas. La prensa argentina salió también amenazada, tuvo que irse de Bolivia. ¿Qué cosas no nos enteramos que vos sabés? Por ejemplo, cuando un ciudadano está caminando, le revisan el celular. Le requisan el celular, le revisan el WhatsApp, el Facebook, le revisan con quién ha hablado, con quién no ha hablado, para pasar un puente que está sitiado por policías y por militares. Le revisan la mochila. Después, una vez que identifican cualquier conversación o han retuiteado alguna de estas imágenes que no se muestra en Bolivia, inmediatamente le meten un proceso por sedición, por subversión. La ministra de facto de Comunicación ha amenazado a periodistas bolivianos y extranjeros con iniciar el proceso por sedición. El ministro de Gobierno de facto ha manifestado que iba a iniciar una cacería textual, una cacería en contra de aquellos que no están comulgando con este gobierno y que de alguna otra forma estarían, según ellos, realizando actos de subversión. Gustavo. ¿Cómo le va, cónsul? La verdad es que buena parte de la Argentina, más allá de la posición del gobierno, considera que esto ha sido un golpe de Estado. En este programa creo que es una opinión casi unánime. Pero al mismo tiempo, muchos de nosotros no entendemos por qué cuando se convoca un plebiscito y un plebiscito da un determinado resultado, después el presidente en ejercicio no acepta ese resultado y fuerza igual una candidatura. ¿Cuál es su explicación? Bueno, esa es una explicación constitucional. Estamos hablando del referéndum del 21 de febrero de 2016, sí, cuando se planteó la modificación parcial de la Constitución. Cuando se planteó si el señor Morales podía volver a tener un periodo y el pueblo le dijo no, hasta acá. Sí, hubo un fallo del Tribunal Constitucional que permitió habilitar nuevamente a Evo, al igual que en 4 países de la región. La misma OEA en su momento validó esta situación. Está bien, pero se lo pregunto, yo entiendo que usted es un político designado por el gobierno que para nosotros sigue siendo constitucional, el gobierno de Evo Morales. Pero aún así, ¿a usted le parece bien que si se convoca a un plebiscito y la población da un veredicto, después ese plebiscito, ese resultado se desconozca por otra vía? Por más que esa vía sea constitucional. Son dos cosas totalmente distintas. Acá lo que estamos interpretaciones. Y yo valoro. Hoy son temas distintos. A ver, una cosa es irrumpir el mandato constitucional por la fuerza, que un militar. Sí, pero no era esa la pregunta de Gustavo. La pregunta de Gustavo no iba ahí. Yo creo que lo que dice Graña por ahí puede haber sido un desacierto. Graña Rolando. Perdón. Gravia. Creo que en mi interpretación, puedo equivocarme o no, creo que fue un desacierto por ahí desde una mirada política de Evo, pero yo quiero felicitar al cónsul por ese concepto democrático que tiene, por ese valor de defender los concepto. No, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero viene acá, está sentado sabiendo que le puede costar el cargo. Porque como un demócrata, bien de él. Creo que el cónsul
tiene bien consciente los valores democráticos que afianzan el crecimiento de una Latinoamérica unida, próspera y por sobre todas las cosas con futuro y no sometida, ¿no? Que es lo que hoy está... Queda un minuto, una pregunta, queda un minuto. Yo pienso, porque hay muchos analistas internacionales que están diciendo, detrás de este golpe está Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes? Sí, tenemos la mayor reserva de litio en la región. Claro. Hemos empezado a industrializar nuestros recursos naturales, hemos empezado a generar un excedente que se está redistribuyendo en nuestra economía. Y obviamente nuestros recursos naturales son muy valiosos, el gas, fundamentalmente el litio. Y es obviamente hoy, que está siendo para beneficio de los bolivianos explotado, industrializado, le incomoda a ciertas potencias. Sin lugar a dudas, hay detrás de esto un interés geopolítico, pero fundamentalmente de control de nuestros recursos naturales. Todo lo demás es una justificación. Ademar, un gusto, muchas gracias por venir. Yo en lo personal valoro mucho que una persona está acá por lo que piensa, aún a riesgo de que le cueste que esto se vea, ¿no? En Bolivia y digan, ¿por qué no cambiamos al cónsul en Buenos Aires? Así que valoro, uno puede estar de acuerdo o no con lo que él dice, pero creo que hay que valorar la actitud que ha tenido de venir acá y decir lo que piensa. En un mundo donde hoy le recomiendan a los políticos no decir lo que piensan, ser de plástico, ¿viste? Y convertirse en un dentífrico hechos candidatos. Nos vamos, estaremos de vuelta mañana 9:30, ya viene Animales. Chau, gracias, hasta mañana.